Hola, Juanjo, ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿cuánto tiempo sin vernos las Sí, caras, eh? sí, hace tiempo nos vimos en Bilbao, creo, bueno, la Buah, única vez que nos vimos, ¿no? hace un montón, hace un montón. Ya no me acuerdo, fue un congreso que estuve Sí, 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 yo por sí, allí. Pero teníamos los bueno, dos ¿qué tal? congresos, ¿Cómo sí. va todo? Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal ¿Qué la tal todo? reciente paternidad de nuevo? Bien, bien, bien. ¿Sí? Hemos aprovechado el confinamiento para evitar los celos del otro hermano y bien, bien, la Y verdad un es aire que fresco, ¿no? Ante sí, sí, tanta sí, sí, situación tanto. así. Sí, sí, sí. ¿Qué tal tú? ¿Cómo Bien, va? pues nada, pues aprovechando también para hacer cosas que en Sí, el día a día no nos da tiempo, porque yo con man, esto de los directos no me había animado y mira, pues ahora no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al qué final, bien, no, no, fenomenal. para ¿Trabajo bien, aprovechar. Lorena? ¿Cómo? ¿Trabajo bien? El Sí, trabajo sí, muy bien, sí, ¿no? sí. Como yo ya Muy bien. trabajaba a través de online por Skype, Sí, pues sí, es verdad. prácticamente similar. Así que nada, manteniendo y con ganas de que poco a poco vayamos recuperando la normalidad, ¿no? Que al final es lo que Sí, queremos todos. y tanto, y tanto. Interesante el tema que tenemos, ¿eh? Porque Sí, tenemos para sí, hablar. Vamos sí, a sí, la verdad intentar que sí. abreviar, pero bueno, para los que nos están escuchando, el objetivo del directo de hoy era hablar un poquito del impacto que está teniendo el exceso, ¿no? de deporte que estamos haciendo en casa a través de redes sociales en nuestro cuerpo y por tanto en las lesiones, ¿no? Que has hecho un estudio recientemente en Twitter, que ahora nos darás tú Sí. más datos, pero bueno, como traumatólogo, ¿cómo estás valorando que ahora cualquiera se ponga en manos de cualquiera, nunca mejor dicho, a practicar un deporte que nunca hemos practicado o no a esa intensidad? Pues mira, Lorena, esto la verdad es que no estaba programado, ¿sabes? Esto, yo empecé el confinamiento como todos, la consulta se cerró porque, bueno, pues por la alerta sanitaria y las primeras semanas, Uh-huh. pues nada, alguna llamada de algún paciente operado, alguna urgencia y todo muy tranquilo. Pero es verdad que a partir de la tercera Uh-huh. semana empecé a recibir muchas llamadas, muchos pacientes con urgencias o semiurgencias por haber practicado deporte en casa. Entonces ya empiezas a indagar y le preguntas al paciente y cómo te lo has hecho y cómo has seguido ese deporte o tú hacías deporte antes y haciendo preguntas y realmente era gente, casi todo el mundo poco preparado para hacer deporte y casi siempre pues haciendo una técnica incorrecta pues siguiendo un directo de Instagram como estamos nosotros ahora o siguiendo un tutorial en YouTube o haciendo, bueno, pues lo que parece que la presión social, ¿no? Que todo el mundo está haciendo deporte en casa, los medios de comunicación también estimulaban a hacer deporte en casa y esa presión social ha hecho que mucha gente que incluso no hacían nada de deporte, Uh-huh. ahora han hecho más deporte del que hacían y de ahí pues se han derivado pues muchas lesiones y en ocasiones urgencias que han necesitado incluso de cirugía. De ahí el poner en marcha este estudio en Twitter, que es un estudio, es una red social, que es un estudio Uh-huh. metodológicamente no es perfecto, está claro, pero Bueno, sí que he conseguido una muestra de 1.900 personas, casi 2.000, que es muy importante, y estamos un hablando de muchos. porcentaje, sí, sí, un porcentaje de lesiones muy importante que ahora te iré detallando. Así que Uh-huh. muy contento con el resultado y no contento con el aumento de lesiones, claro. Claro, es que lo que estamos viendo que al final las redes sociales es una herramienta que bien utilizada nos permite alcanzar cosas que de otra manera pues estaríamos en casa sin poder ver ni poder disfrutar. Pero sí que es cierto que se está poniendo, ¿no? Cualquiera, la importancia que tú también destacas en tu estudio de ponerte en manos de profesionales, que está bien que utilicemos las redes sociales, pero que busquemos fuentes válidas, ¿no? De personas que están cualificadas y que dentro de la presión social y de las tecnologías que te van a dar unas pautas con conocimiento o van a hacer entrenamientos en teoría adaptados o que puedan asumir la mayoría, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo, que hay gente que sí que ya ha hecho deporte y simplemente pues lo mantiene, pero lo que hemos encontrado, yo estoy viendo y tú también en tu estudio, es que hay gente que no había hecho nunca deporte y que en este momento ha dicho, bueno, pues es la oportunidad, ¿no? Que por un lado es Sí, positivo la iniciativa, dices, oye, voy a tomar iniciativa en el deporte, cosa que no había hecho nunca, pero ojo, ¿cómo, cuándo, dónde, de qué manera? Y estoy preparado para o yo puedo asumir ese tipo de entrenamientos, ¿no? Sería la cuestión. sí, así es. Y de hecho, la tecnología hoy en día nos permite llevar ese control. O sea, los profesionales del deporte hoy en día con una videollamada te pueden
controlar la técnica, ¿no? O sea, tú tienes un entrenador personal por cualquier plataforma de vídeo, tú estás haciendo una sentadilla y él te dice, pues no, Lorena, tienes que poner las rodillas más hacia adelante, bajar más, cosas así. Pero claro, si es solo en una dirección, si tú estás siguiendo un directo de Instagram o un YouTube y es solo una persona hacia ti, pues tú puedes estar haciendo la técnica incorrecta, ¿no? Entonces, el hincapié que yo hago es en que los profesionales están para algo y sobre todo en gente que no está acondicionada. Y ahí, bueno, yo me incluyo, mi deporte no es hacer sentadillas, yo no hago CrossFit y si me pongo a hacer un tutorial o cualquier cosa que se vea, pues tengo un riesgo de lesión y para eso es también el objetivo de todo esto, porque yo soy como tú, que la gente haga deporte me parece fantástico y aparte soy de los que siempre animo a hacer deporte, pero claro, ¿en qué condiciones? Es que hay gente, incluso Lorena, que ha habido retos que se han hecho por redes sociales de hacer 100 kilómetros en casa, que son retos benéficos, lo cual me parece fantástico, pero claro, a lo mejor hay gente que está haciendo 100 kilómetros, o sean 10 o 20, en el pasillo de su casa, ¿vale? Es decir, que a lo mejor son pasillos de 5 o 6 metros que te implican hacer una cantidad de giros que no estás acostumbrado y de ahí lo que he bautizado como el síndrome del pasillo, ¿no? Ha habido muchas lesiones de menisco debido a esos giros repetidos en gente que ha hecho locuras, entre comillas, ¿no? En su casa, ¿no? Con pocos metros y muchos giros. Bueno, lo del síndrome del pasillo. Y el tema de que hay gente que también está haciendo ahora el deporte o estos giros, estos pasillos que tú dices descalzos, que también estamos viendo que ahora, bueno, estás acostumbrado a hacer deporte con una zapatilla y ahora como estamos en casa, pues me permito la comodidad, ¿no?, de hacerlo sin zapatillas. ¿Qué repercusión puede tener eso en la pisada y al final en las articulaciones? Entiendo que también afectará, ¿no? Sí, pues mira, yo realmente soy muy defensor, y yo también, como sabes, hago trauma infantil, soy muy defensor de ir descalzo, porque nacemos descalzos y el pie, como deberíamos de ir siempre, es descalzo. De hecho, ya hay algunos estudios que comparan a los niños del tercer mundo con los niños del mundo desarrollado, y los niños del tercer mundo, que van siempre descalzos, tienen menos problemas de pies planos, pies valgos y todo eso, ¿vale? Porque van sin zapatillas y el pie se adapta mejor. Y también, no sé si conoces, hay una corriente de corredores que corren descalzos. ¿Vale? Es decir, y la biomecánica al correr descalzo vas más de puntillas y parece que mejora y previene lesiones, etcétera. Pero para el 99% de la población que caminamos con zapatillas y corremos con zapatillas, el hecho de empezar a hacer deporte sin zapatillas, pues obviamente no estamos acostumbrados. Entonces sí que puede haber ese aumento de fascitis plantares o tendinitis de Aquiles por el hecho de que biomecánicamente hemos cambiado y estamos haciendo deporte descalzos. Entonces, sí, lo que sí que no, si el paciente va descalzo o la persona va descalza, fenomenal. Está cómodo, me parece fantástico. Lo que no se puede hacer es hacerlo en zapatillas, en pantuflas de casa. Eso sí que no es correcto. Si te parece, nos metemos en datos del estudio, porque me parece bastante interesante, ¿no? Sobre todo que ha sido el 80%, tengo aquí apuntado que han sido menores de 45 años, que estamos hablando de un perfil joven, ¿no? Que físicamente pueden estar más activos. 40% han hecho deporte a través de las redes. Eso es. Como te decía, son 1.900 encuestados, para redondear, con la mitad prácticamente de hombres y mujeres. Y he tenido un 60% de pacientes que ya sabían hacer deporte, de los encuestados, pero un 40% sí que se ha guiado por lo que he comentado, por aplicaciones o por redes sociales, ¿vale? De ahí es muy importante que de los 1.900, 228, un 12% se han lesionado, ¿vale? Y aquí también hay que decir que quizá el porcentaje sea mayor. ¿Por qué? Porque la gente que yo tengo en Twitter, como yo hago mucha trauma deportiva, tengo mucho preparador físico, mucho deportista. Entonces, quizás son gente que está más preparada. Si mi Twitter fuese, no sé, de gente más sedentaria, quizá las lesiones sean mayores, eso. Es decir, que está un poquito sesgado por esa muestra que en principio es lo que estoy generalizando, ¿no? Entonces, de esos, hemos dicho 12% de lesionados, 228, de los cuales la mitad han sido lesiones musculares, ¿vale? Pues la típica lesión de cuádriceps o lesión de gemelo, ¿vale? Y un 25% de lesiones de rodilla, que ahí sí que incluyo el síndrome del pasillo, ¿no? Ese menisco, ese cartílago que se ve alterado. Y muy importante, ha habido un 5% de cirugías, ¿vale? Que eso es la parte más negativa de todo esto.
cirugías con la que está cayendo, ¿no? Cirugías con hospitales que están totalmente centrados en el virus, con UCIs completas, con quirófanos incluso reconvertidos en camas para atender a pacientes muy graves. Entonces, ha habido gente que ha tenido que operarse. Yo he tenido alguna señora que se ha hecho una fractura vertebral, ¿vale? Haciendo deporte en casa. Entonces, son cosas que, bueno, han pasado así un poquito serias. ¿Que podría haber pasado sin el confinamiento? Quizá, ¿vale? Pero es verdad que sobre todo el mensaje y todo el objetivo de este estudio es concienciar que no todo vale, que no podemos, igual que yo mañana no puedo correr 100 kilómetros porque no estoy preparado para ello, pues no todo vale, no todo lo que se ve en Internet, no todo, tenemos que estar preparados para hacer deporte, no decir, venga, me lanzo a hacer deporte. Ese es el objetivo principal de este estudio, sí. Y luego los recursos, ¿no? Que como no tenemos pesas, pues cojo lo que pillo y lo que pillo Así a veces es. pues es más de lo que yo puedo, de lo que puedo coger, ¿no? Las cajas de leche, bueno, en La fin, que bolsa al de final patatas, que está sí, bien la creatividad, ¿no? De eso ver que es. podemos adaptarnos, pero cuidado, porque claro, para eso están preparadas las pesas Sí, y los pesos, con los claro. kilos que cada uno puede coger y no cualquier cosa. Aprovechando que has dicho que en Twitter, bueno, aparte que eres traumatólogo deportivo y que tienes alta experiencia con deportistas de nivel, ¿cómo crees que va a cambiar el cuerpo del deportista al haber cambiado la intensidad de los entrenamientos? Nos metemos en terreno más deportivo. ¿Qué cambios van a sufrir o cómo eso se va a repercutir en el cuerpo después de tener altas jornadas de entrenamiento y ahora tener que estar aislados en casa? Entiendo que habrá Sí, que sí, físicamente se sí, sentirá. así es. Habrá que distinguir aquí el deportista amateur del profesional. Bueno, ¿Vale? Si nos vamos al deportista profesional, el deportista profesional por lo general se está cuidando porque todavía no saben si la temporada, en cuanto a fútbol, por ejemplo, no sabemos si van a seguir jugando ni cuándo. Y, por ejemplo, en el tenis, que llevo un tenista, pues la temporada realmente estamos casi empezándola, ¿no? Entonces, nutrición muy controlada, flexibilidad muy controlada, ejercicios de fuerza controlados, y después habrá que hacer una reincorporación paulatina al deporte. Por ese lado está el profesional, ¿no? El profesional no se va a incorporar al deporte y va a competir a los 2 días, sino que competirán a las 2 o 3 semanas. Y después está el amateur. En el amateur vamos a tener también varios tipos. El deportista amateur que le dejen salir a correr y el primer día, con esa ansiedad de hacer deporte, esa impulsividad, pues salga a hacer alguna locura y se lesione. Y después también tenemos la otra parte que es el sedentario que no ha hecho nada, que no se ha cuidado, que ha consumido más alcohol, que ha consumido mucho más comida más peor, digamos, y que después también va a estar en riesgo. Por lo tanto, en cuanto a deporte, el consejo es que tendremos que volver, si Dios quiere, pronto, de una forma muy progresiva. No podremos, el cuerpo nos ha cambiado, hemos estado más sedentarios casi todo el mundo y tendremos que, pues eso, empezar a trotar suave, hacer mucha flexibilidad, hacer, digamos, una readaptación al deporte para evitar lesiones, porque imagínate que después de estar 40, 50 días confinado, el primer día coges y te lesionas, te rompes un gemelo y tienes que estar otra vez 6 semanas en reposo, es decir que hay que usar un poquito la cabeza y yo creo que ese es un consejo de todo el mundo que no podemos dejarnos llevar por la impulsividad y las ganas de hacer deporte, ¿eh? Y Por eso habrá ajustar que ir. expectativas también, ¿no? Porque Eso hay es. entrenadores que creo que todavía tienen el convencimiento de que exigiéndoles en este aislamiento y mandando X ejercicios constantes, que pretenden que vuelvan al 100% sus deportistas. Y bueno, el planteamiento es que vuelvan, desde mi punto de vista, vaya, que vuelvan en las mejores condiciones posibles, pero que al 100% es muy complicado puesto que no estamos en nuestro contexto de trabajo habitual y con el que nos estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar. O sea, eso Y del ahí estará, 100%, claro, eso es imposible. Vamos, hay gente que tiene la posibilidad, pues o sea, de tener en su casa una pista de tenis y seguir entrenando. Muy poca, ¿no? Pero, y después está también, y ahí te lanzo el guante, el tema psicológico. Es decir, que para volver al 100% hay que estar preparado a nivel físico y a nivel mental. Realmente ha habido una relajación de competición y eso al fin no sé si puede repercutir también en posibilidad de lesiones. No sé, eso te lanzo ya la pregunta a ti, Lorena. por supuesto, claro, al final la gestión emocional de esta situación va a implicar, ¿no? Que al final luego la vuelta sea
de una manera o de otra. El otro día tuvimos una reunión con Zoom con Jesús Vallejo, que está actualmente en Granada, y hablábamos un poco de esto, ¿no? De la actitud y cómo esto va a ser la clave en la vuelta, porque al final físicamente todos los deportistas a un nivel alto, físicamente van a estar preparados, incluso nos decía Jesús que más, ¿no? Porque físicamente a nivel de cardio están dedicándole más tiempo. Entonces, que la vuelta, la clave va a ser cómo mentalmente nos hemos preparado y hemos gestionado esta situación. Al final yo aquí me encuentro con dos tipos de deportistas. El deportista que acepta, ¿no? Y que se centra su atención en lo que depende de él, que es mantenerme en forma, cuidarme, descansar, incluso sacar oportunidades de esta situación, que es importante también para avanzar. Y luego está el deportista que rechaza, que se cabrea, que se frustra, que se niega a aceptar lo que está pasando. Pues está claro que la segunda opción va a tener más complicada la vuelta, más que nada porque no lo está procesando, porque no lo está gestionando. Como está intentando rechazar la situación y es algo que no depende de él, pues le va a ser más complicada el regreso. Pero sí que está claro que el nivel emocional, de hecho tú sabes que un montón de lesiones musculares están muy relacionadas con el factor emocional, la tensión, el estrés, la ansiedad. Así que, bueno, todo eso Así es. está, bueno, por eso me Vais a parecía que era muy tener, interesante hoy sí, hablar contigo, aparte de por tu experiencia, porque creo que hay una relación muy importante. Y aquí te lanzo la sí. siguiente pregunta, que más o menos me la has contestado, pero nos tenemos que preparar para que la vuelta haya más número de lesiones en deportista de élite, hablo. Por un lado, también habrá que distinguir de deporte, ¿no? Porque, con respecto al fútbol, que tú estás muy relacionada, el fútbol siempre cuando más lesiones hay es al final de temporada, porque hay más sobrecarga, es cuando se acumulan más los partidos y hay más tensión emocional también, pues se juegan más los playoffs, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, la sobrecarga prácticamente ha desaparecido, ¿no? Pues ya no hay viajes, ya no hay partidos, pues digamos que los deportistas van a tener que hacer una pequeña pretemporada ahora para volver un poquito a ponerse. Por ese lado, el fútbol, pues disminuirían las lesiones. Pero con respecto a otro tipo de deporte, yo he estado viendo muchos reportajes de deportistas olímpicos que a lo mejor hacen remo y no han podido hacer nada, ¿sabes? En casa. Entonces, bueno, pues como toda pretemporada, pues al final hay posibilidad de lesiones. Quizás sean lesiones leves en deportistas de alto nivel, pero lo que se prevé en general es que sí que aumenten. Y creo que tanto los psicólogos deportivos como los fisioterapeutas, como los traumatólogos, como los redactadores, los preparadores físicos, todos vamos a tener quizá una carga mayor de trabajo después de todo esto. Yo creo que sí. El descanso. Me he encontrado con deportistas que dentro de su rutina de trabajo, pues hay días que se levantan con la sensación de decir, hoy no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes tú sobre esas sensaciones de que, bueno, como estamos en aislamiento, todo el mundo se ha puesto, como decíamos antes, las pilas, ¿no? Y todos tenemos que hacer un montón de cosas para ocupar el tiempo y para que esto pase más rápido y encima sentirnos bien. Pero hay que hacerle caso a las sensaciones del descanso, es decir, es necesario incluir el descanso y esos espacios en blanco de físicos, ¿no? Es decir, hoy me lo dedico a mí y a estar en calma conmigo mismo. ¿Es necesario el Sí, descanso para gestionar sí. todo esto? Yo creo que hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Entonces, en ocasiones tu cuerpo, pues, por lo que sea, pues porque estás agotado, porque no has descansado bien, o simplemente porque no te apetece, ¿no? Entonces, habrá días que tu cuerpo no rinda igual. El forzar de una manera, digamos, sin ganas y hacerlo a regañadientes, creo que no es aconsejable, ¿vale? Que en ese caso, mi opinión es que hay que escuchar a tu cuerpo y quien mejor se conoce es uno mismo, ¿no? Entonces, forzar en absoluto. Ser responsable, sí. Es decir, que si te dedicas al deporte y llevas 3 días muy cansado, pues o bien algo te pasa, pues a nivel nutricional o a nivel analítico tienes algún problema, o incluso tienes una infección por un virus, ¿vale? Que hay gente que ha estado muy agotada y no ha tenido tos ni ha tenido nada, ¿vale? O bien realmente eres un poco gandul, ¿no? Entonces, no es tu... Si te dedicas al deporte tienes que sacrificarte, ¿no? Porque realmente son esfuerzos que, oye, a la gente le puede apetecer pasear, pero a lo mejor no te apetece estar 1 hora en la bicicleta, ¿sabes? Correcto. O 1 hora haciendo abdominales, ¿no? Entonces, creo que hay que escuchar al cuerpo, pero por supuesto, ser responsable y hacer un trabajo de mantenimiento, bueno,
ahí está la responsabilidad de cada uno. Y tú lo sabrás Ujú, que, sobre todo en el fútbol, hay muchos perfiles de futbolistas. Está ujú. el súper trabajador y súper responsable y hay otros que, bueno, pues son un poquito más, bueno, según cómo venga el viento, ¿no? Hay un poquito de Ujú. todo, ¿no? Profesionales Con la menos, ¿no? Pero implicación que tengan. eso es, hay un poquito de todo, gente más cumplidora y gente que tiene que estar más encima, ¿no? Y ahora, pues con todo esto, pues realmente no tiene esa presión ni esos horarios para cumplirlos, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que hay que escuchar al cuerpo y si realmente Ujú, un día te levantas, que nos ha pasado a todos, que parece que no puedes ir para adelante, pues ujú. ese día pues, te lo puedes dar de descanso y cambiar un poco tu rutina y al día siguiente pues recuperarlo con más fuerza, sí. Aquí me gustaría que lanzáramos o que lanzaras un mensaje a los entrenadores que nos pudieran escuchar respecto a esto, ¿no? Porque hay entrenadores que también la inseguridad que ellos tienen, ¿no? De no poder acabar la temporada o de no cumplir objetivos o de bueno, no aprovechar lo que veníamos haciendo, pues están aprovechando también este tiempo de aislamiento como para hacer incluso una sobrecarga o una presión en cuanto al trabajo, ¿no? Entonces, no es momento, yo transmito que no es momento de exigencias ni de presión, que es momento de acompañar, de apoyar, de escuchar también a sus deportistas, ¿no? Para conectar emocionalmente, porque luego la vuelta, si no, va a ser complicada. Entonces, respecto a la presión, es momento de presionar con el ejercicio ahora, Juanjo. Pues en absoluto, Lorena, estoy 100% de acuerdo contigo. Es un momento en el cual hay demasiadas presiones. Las noticias, por suerte ahora mismo parece que ya va todo un poco cambiando, pero hemos tenido unas semanas donde se aconsejaba incluso no ver la tele, Uh -huh. porque es todo negativo. O sea, hablábamos de fallecidos como el que habla de cualquier cosa, ¿no? El problema es eso, que Y, lo normalizamos, ¿verdad? Al Claro, sí, se escucharlo. normaliza todo, pero es todo negativo, todo negativo. Y a mí, de hecho, bueno, personalmente me cambió mucho y me costó también porque tuve el nacimiento de mi hija y era como que todo el mundo estaba con el drama, ¿sabes? Yo tenía que estar, o sea, yo estaba feliz, pero era una sensación un poquito rara, ¿no? Porque era como luz dentro de todo el drama que había. Uh Pues con el -huh. deportista también al fin y al cabo también son personas, ¿no? Y también le puede afectar y también están lejos, muchos de ellos están lejos de sus familias y están solos en un piso compartido o están solos en una ciudad que no es la suya y creo que una presión añadida vía telemática no, vamos, yo creo que no sirve de nada. Uh Lo -huh. único que yo creo que sirve en este momento es un mantenimiento físico normal para Uh evitar -huh. lesiones, para volver con muchas ganas y como tú bien has dicho, un apoyo emocional que haga volver a la gente con muchas ganas de volver a su equipo y de volver a juntarse y volver a competir, ¿no? Entonces, A veces vamos, la menos presión es no. más, ¿verdad? Totalmente, vamos, creo que es una etapa que también debe hacer reflexionar a todos los sectores, nos debe hacer reflexionar y valorar un poquito más ese día a día y valorar la competición en cuanto al deporte, valorar el compañerismo, que ahora mismo pues no podemos tenerlo. Uh -huh. Te lanzo yo también una pregunta, Lorena, cómo ves esta vuelta al deporte en cuanto a tiempos? ¿Tú qué consideras? ¿Cómo se va a volver? ¿Se va a volver sin público? ¿Se va No, a no, desde volver...? luego. O sea, lo del Sí. público lo tengo más que ¿Y eso, asumido y y eso aparte no cómo puede ahora. Yo creo que afectar? hasta el Claro. 2021 ¿Y eso cómo puede afectar al deportista? Un deporte en el cual está muy cerca del público. pues también lo comentaba Vallejo, ¿no? El otro día, que bueno, pues que al final va a ser un componente como que se queda cojo el espectáculo, ¿no? De lo que es más allá del deporte, también hay una parte de espectáculo, de hacer disfrutar a los demás, y esa parte pues va a quedar un poco en déficit. Lo único que, bueno, pues será un punto más de aceptación del proceso, es decir, lo mismo, si nos centramos en que vaya pena, no vamos a tener público, esto no es lo que nos gusta y nos lamentamos en la queja, pues seguramente pues va a complicar todo más. Entonces yo creo que lo que nos queda es aceptar que las circunstancias vienen así, que el objetivo es la salud y el bienestar de todos y que esto es transitorio, o sea, que no va a ser eterno. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero hay que aceptar como que va a ser algo que pasajero, ¿no? Que va a pasar. Y cuanto antes lo procesemos así, lo integremos en nuestra nueva metodología o en nuestro nuevo proceso de trabajo, yo creo que va a ser mucho más cómodo. Pero sí, luego está el dilema, ¿no? De los deportistas que se están manifestando, Juanjo, con que si no hay
test para los sanitarios que ellos no se lo van a hacer, ¿no? Hemos visto que hay varios deportistas que, como el del Cádiz, Jesús Vallejo lo dijo también el otro día, Sergio Gil del Granada también. O sea, hemos tenido varios deportistas que están manifestando que, bueno, que lo importante ahora mismo es la sanidad y que mientras esa parte no esté cubierta, que lo ven, bueno, una falta el que sean los deportistas los que se lo estén haciendo, ¿no? Ya. Verdad que es un tema con doble visión. Está claro que hay que, bueno, y la sociedad también se está concienciando en que ahora mismo lo prioritario es la salud de los profesionales, los que están en la línea de batalla luchando con personas que están infectadas, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, la sociedad está pasando una época muy mala y también vendría muy bien a nivel social y a nivel de alegría, pues tener ese acontecimiento de un partido televisado, aunque sea sin público, y tener a la gente que le gusta, a la gente le gusta mucho el deporte. Y estamos, pues eso, ya te digo, la televisión Estamos vacíos. da miedo encenderla muchas veces y ya mucha gente no tiene series que ver y no, a lo mejor no son apasionados de la lectura. Netflix se está Entonces, poniendo las botas. claro, todo. Entonces dice, oye, pues por otro lado, es un perfil de población que si ellos se costean todos los test y no afectan a los test de los profesionales, pues también a nivel social pues la gente se va a alegrar, ¿no? Entonces es esa doble visión que estoy de acuerdo con las dos, ¿vale? Entiendo lo que ya me preocupa menos es el tema económico. Sé que hay muchas pérdidas económicas, de publicidad, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso es para mí lo de menos. Aquí estamos entre, y entiendo a los futbolistas que lo dicen, oye, si no hay para profesionales, yo no me lo voy a hacer. Y después está esa labor, entre comillas, labor social que hace ese entretenimiento del deporte que tanto nos gusta aquí en España. Bueno, ya estamos más cerca. Y para acabar, aunque nos vayamos del deporte profesional al deporte de iniciación, sí que me gustaría hacerte una cuestión que a mí se me plantea muy a menudo en el despacho cuando trabajo con deportistas de categorías inferiores sobre el sobreentrenamiento, ¿no? Padres que aparte de llevarlos a sus entrenamientos habituales, pues el que es portero va a tecnificación de portero, otros hacen un entrenamiento extra con otro profesional porque es específico de qué impacto físico tiene en un niño de 12 años que haga tantas horas de entrenamiento o niños que entrenan con dos equipos, porque tienen su equipo, pero aparte lo quiere la categoría superior, entonces está jugando doble partido el fin de semana. ¿Cómo físicamente eso repercute o qué impacto tiene? Porque al final están en pleno crecimiento. ¿Es bueno? La palabra sobreentrenamiento ya de entrada no es buena, ¿vale? Entonces, hablamos de un exceso. Y los chavales en crecimiento tienen patologías por sobreesfuerzo, ¿vale? El típico llamado Osgood-Schlatter, son nombres muy raros. Se llaman enfermedades, pero son por sobreentrenamientos, ¿no? Entonces, yo ahí mi consejo, primero, el sobreentrenamiento hay que evitarlo. Segundo, acepto que el chaval haga un deporte y federado y se esté muy encima y poner todos los medios de, bueno, ya te digo, de un entrenador personal. Eso lo acepto porque lo veo fenomenal. Pero también hay que lanzar que el chaval en crecimiento, aunque sea muy profesional, tiene que hacer también multideporte, tiene que disfrutar con otras cosas, ¿no? Y de hecho se ha demostrado que los chavales jóvenes que hacen multideporte, o sea, el futbolista que después juega al baloncesto con sus amigos, que se echa un partido de pádel, tienen menos lesiones posteriormente, ¿vale? A nivel psicológico también les relaja, porque un chico de 14 años que entrene con un equipo, después se vaya a un entrenador personal, después se vaya al terapeuta, después vaya al psicólogo deportivo, después al traumatólogo, al final son 14 años y lo que tiene que hacer es disfrutar, ¿no? Entonces, sobre entrenamiento, por supuesto, no, y romper una lanza hacia el multideporte y, oye, no tener ese miedo, es que si juega al baloncesto se va a lesionar. Bueno, se puede lesionar también en otro tipo de gesto, ¿no? Y lo que tiene que hacer es coordinar y ya te digo que es que está aparte demostrado que van a prevenir lesiones futuras. Por lo tanto, yo esa atención tan especializada en gente tan joven no lo veo correcto, ¿vale? Porque no, al final todo aflora después y han perdido una serie de horas que deberían de estar disfrutando con sus amigos. Entonces, no estoy de acuerdo. Vale. Y ya como tip final, que nos des 2, 3 pautas de cómo llevar estos ejercicios que estamos, o este deporte que estamos haciendo en casa de manera correcta o saludable. ¿Cómo concluirías o qué 3 puntos destacarías para prevenir, ¿no? Esas lesiones que estás teniendo y esas operaciones
por exceso de ejercicio o por mala praxis? El primer consejo y quizá el único que la gente se tiene que acordar es el sentido común. Hay que tener sentido común. Si yo hago deporte de una manera habitual y tengo muchos conocimientos de deporte y estoy entrenado, pues yo sé lo que tengo que hacer, tengo mi sentido común y sé que no puedo hacer más de eso ni hacer locuras. Eso es lo primero. Después, para la gente que se va a iniciar, pues lo ideal es contratar los servicios de un profesional. Incluso hoy en día que se puede hacer vía online, es que son bastante económicos y hay profesionales muy buenos que están contigo, que están, dedican su tiempo para mejorar tu técnica, ¿no? Entonces, sentido común y ponerte en manos de profesionales, ¿eh? Ahora mismo no estoy de acuerdo con esos retos desmesurados. Si tienes la suerte de tener una parcela y poder correr ahí, pues fantástico. Prácticamente no estás confinado, pues puedes hacer tu deporte. Pero si tienes que estar en un piso y no tienes la estructura, ni tienes los metros, ni la capacidad, hay que tener sentido común y evitar esos esfuerzos, ¿no? Por lo tanto, profesionales y sentido común. Y después, para la vuelta, para mañana, que si ya se podrá salir con niños, también evitar que la cosa sea una cosa progresiva. No podemos tampoco... Mañana, por ejemplo, tengo una compañera que ya ha dicho que los niños mañana sin bicicletas. Porque claro, muchos niños a lo mejor tienen tantas ganas de coger la bicicleta que salen como toros, ¿no? Es decir, que con riesgo. Entonces yo veo Bueno, bien pero también, antes de salir sin bicicleta no es mejor hablar con ellos, explicar, preparar la claro, ruta, o sea, claro. ¿no? Dar información para poder hacer un buen uso, porque, jolín, Sí, ya que digamos salen y ya que les estamos diciendo sí, otra vez que no. eso es, sí. Es más el titular, ¿no? Sin bicicleta. Ya, El primero a caminar, ya, pero lo que hay que hacer es puntualizar, ¿no? ya, Oye, pues sí puedes coger la bicicleta, pero sabes que no puedes estar saltando, ni haciendo caballitos, ni haciendo las locuras que a lo mejor hacías antes, ¿no? correcto, Entonces pero yo creo que si sí, empezamos sí, ya con es el no toques hablarlo, esto, sí, no sí. hagas esto, no hagas esto, no No, salgas con totalmente. esto. Y ahí la palabra no, 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 es la verdad que yo estoy de acuerdo que hagan lo que ellos consideren y aparte es como ellos muchas veces aprenden, ¿no? Oye, salen, se lesionan, Y se aquí tienen caen. un papel muy importante los padres también. ¿Qué Claro, mensaje claro. vamos a transmitir con estas salidas? ¿El del miedo o el de la oportunidad, ¿no? Que al final es No, importante. yo creo que el miedo no es un buen mensaje educativo. Hay que explicarle las cosas, sobre todo con respecto a tocar superficies, llevarse las manos a la boca, etcétera, sobre todo en los chavales. Llevar los geles, el limpiarlo Eso más a es. menudo. Y en los adultos también, que mucha gente no lo sabe. Y después, pues eso, que la cosa se haga de una forma gradual y disfrutar de estos momentos de poder salir un poco que nos dé el aire, sí. Vale, pues mil gracias, Lorena, ha sido súper a ti, interesante. Me quedo con lo del síndrome del pasillo, que también si alguien nos está muy bien. viendo que se ha enganchado al final, cuidado con esos largos en los pasillos haciendo grandes caminatas porque no, bueno, el doctor ya nos ha dicho que hay un montón de lesiones de rodilla precisamente por los giros que no estamos acostumbrados a hacer. Así que nada, nos has enseñado muchas cosas, yo por lo menos me llevo la mochila llena. Gracias, Juanjo, a ver si nos vemos pronto este verano cuando baje por Lorena, allí, aunque va a muy estar la bien, cosa de la playa complicada este año, pero tenemos pendiente otro café, ¿vale? muy Para ponernos bien. al día. Muchas gracias y mucho ánimo a todos. Cuídate, disfruta Sí, de la paternidad y nos vemos pronto. que vaya todo Hasta bien. Adiós, luego, gracias a Lorena. todos los que habéis Adiós, estado. Hasta adiós, luego. adiós. Hasta luego.